Sí, una pantalla que tenía donde le puedes conectar. Tienes que ponerte en el panel, si no solo voy a aparecer yo. Ya los tengo los dos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 0 de Piezas sobre la Mesa. Este es un espacio que hemos creado para ustedes. Y bueno, estamos Carlos Fonseca. Y Araceli Mesa. Y la verdad es que estamos muy emocionados, también un poco nerviosos porque debemos confesar que es nuestro primer live, ¿no? Y además de ser el primer live que hacemos cada uno de nosotros, es un live que vamos a estar haciendo juntos. Este es el inicio de un proyecto que estamos creando y que confiamos en que va a conectar muchísimo con ustedes y es lo que vamos a hacer. Piezas sobre la Mesa es un espacio donde queremos decir las cosas como son, a ver cuáles son esas piezas que de repente nos están moviendo, que queremos cambiar, que queremos transformar y que no solo se ve bonito en una presentación de PowerPoint o en Excel, sino que realmente sean cosas que puedan impactar en la vida de las personas. Cuéntanos, Carlos, ¿por qué surge este proyecto? ¿Cómo surge? Pues bueno, en realidad este proyecto ha sido algo, unos meses trabajando en conjunto, pensando en qué podríamos hacer de colaboración, tanto Ara como yo, y de ahí empezar a generar este contenido que para nosotros es importante porque estuvimos trabajando en la parte corporativa en su momento. Hoy en día ya no pertenecemos al mundo corporativo, pero trabajamos con las empresas en los diferentes ámbitos. Y de ahí surge justamente esta idea de dar este espacio a las personas para que, tal cual el nombre lo dice, poner las piezas sobre la mesa de aquello que realmente es bueno dentro del mundo corporativo o malo también, porque digo, va a haber siempre esas dos situaciones, ¿no? Las personas que nos quieran compartir esos momentos que viven las empresas, porque hay buenos momentos, hay buenas metodologías, buenos liderazgos, buenas acciones, y pues también aquellas que no les gustan, ¿no? ¿Y por qué es que no les gustan? Porque como todo, cualquier empresa va a tener cosas buenas y cosas malas. Entonces, eso es lo que vamos a estar escuchando y viendo en este podcast de Piezas sobre la Mesa. Sí, la verdad es que ha sido un journey bastante interesante y traíamos varias sesiones y nos conectamos normalmente en la noche, ¿no? Y son esas pláticas eternas que de repente nosotros programábamos 1 hora y nos tardábamos 3, 4 horas, 5 horas conectados y nos reíamos muchísimo y hablábamos de 1000 temas, de liderazgo, de cosas que nos pasaban en el día a día, de temas de negocio, estrategia, finanzas, experiencia de cliente. Y de repente, pues al final dijimos, ¿por qué no hacemos algo en donde sea algo mucho más orgánico, más auténtico, en donde no tengamos que ser como perfectos ante la cámara, ¿no? Y que realmente podamos poner sobre la mesa pues esas piezas que queremos mover, ¿no? Es súper importante que ustedes nos vayan retroalimentando y que nos vayan diciendo qué es lo que quieren escuchar en esa mesa, cuáles son esas piezas de las que quieren que hablemos, porque al final, pues este espacio es de ustedes y también eso nos va a dar como una guía para que podamos traer a invitados que puedan agregar muchísimo valor y que puedan sumarse a estas conversaciones. Que queremos que sea sin máscara, sin filtro, sin palabras bonitas y sin ninguna pose, simplemente que seamos nosotros mismos y que podamos realmente agregar valor a cada uno de ustedes. ¿O no, Carlos? Sí, y justamente das en un punto importante, que es la esencia propiamente de nosotros como personas, es
quitarnos esas máscaras de la perfección dentro de, pues como bien lo decimos, ¿no? No es la presentación bonita donde se ven los resultados bien o mal, ¿no? De la empresa, sino quién eres tú como persona, o sea, qué hace realmente, no sé, un Carlos en el mundo corporativo, una Araceli en el mundo corporativo, ¿qué hacías? O sea, esos momentos en que dices tú, pues me tomaba 15 minutos y me iba a tomar un café y echaba cotorreo con mis amigas ahí o mis compañeras de trabajo, ¿no? O sea, eso, esa esencia propiamente de las personas, ¿qué es lo que queremos contar? Porque dentro de esas historias, pues surgen muchas cosas, muchos proyectos. Yo recuerdo justamente cuando trabajaba en esta parte corporativa, pues de ahí surgían muchas ideas de mejora dentro de los procesos. ¿Por qué? Porque convivía con diferentes áreas en esos momentos de, yo le decía, de reflexión, donde tenías ese contacto y decías, pues esto lo puedo aplicar en mi área de esta manera, ¿no? Entonces, son esas ideas que a veces no nos atrevemos a decir porque existen obviamente limitantes dentro del trabajo o sentimos nosotros que hay unas limitantes y a veces nos quedamos callados o quietos y no dejamos las cosas que fluyan, ¿no? Entonces, lo que queremos es que este espacio se dé para eso, para que tengas esa oportunidad de compartir con la gente de cómo sí se puede hacer mejor las cosas, de cómo puedes tener un equilibrio, por ejemplo, en la vida personal con tu vida laboral, ¿no? Que es un tema que por ahí está un poquito complicado porque a veces dicen que se la pasan nada más trabajando y no tienen vida. Digo, va a haber pros y contras, obviamente, y de eso pues vamos a estar platicando, ¿no? Y eso es cierto, porque al final el mundo corporativo tiene sus pros, también tiene sus desventajas y también la parte independiente y ser empresario, ser emprendedor, también tiene sus ventajas y sus desventajas. Ayer justo estaba en un evento y una de mis amigas me decía, oye, pero sigues como independiente, y le dije, no, pues ya, o sea, tengo una consultoría y estamos haciendo cosas muy padres, y la verdad es que ha sido retador y hablábamos justo de esa diferencia porque ella sí trabaja en corporativo y creo que eso también es importante ponerlo en perspectiva y en la mesa, porque de repente hay gente que dice, me quiero salir de trabajar y no conoce realmente los retos que implica, que ya Carlos y yo les iremos explicando qué es lo que hemos vivido, en qué nos hemos equivocado, cómo lo hemos hecho y también pues hablar de esas mieles del mundo corporativo, porque no todo es una historia de terror y son cosas también importantes, ¿no? Entonces, este espacio hoy es más como más relajado, es más como para platicarles un poco de quiénes somos, qué hacemos, por qué este espacio, cuándo nos vamos a ver e incluso cómo nos conocimos, ¿no? Entonces, nos gustaría muchísimo que fueran interactuando y dejando sus comentarios ahí abajito, ¿no? Y nos puedan decir qué es lo que quieren escuchar y qué temas les gustaría tocar. Entonces, pues bueno, ¿por qué no les platicamos, Carlos, cómo nos conocimos? ¿Desde dónde nos conocemos? ¿Y cuál ha sido esa historia de amistad que tenemos? Pues realmente es una historia de esas veces que digo, como Ara y yo creemos en esta parte de las energías del universo, ¿no? Y resulta que nosotros coincidimos en un momento importante dentro de un proyecto que surgió llamado Líderes que Inspiran. Este movimiento que hoy día sigue estando vigente, se trata pues justamente de líderes que se reúnen para escribir un libro. Son 15 opiniones de un tema en específico. Obviamente yo ahí no conocí todavía a Ara porque yo participé en libros donde Ara no está. ¿En qué Pero libros estás tú? yo estoy en el primero y el segundo. ¿De qué temas son? Es Platícanos. crecimiento y desarrollo personal y el otro es de servicio al cliente, la segunda parte. El Ah, segundo. ok. ¿Y de qué hablan tus capítulos? Pues mira, el primero que es de crecimiento y desarrollo personal, ahí les cuento la historia o mi historia de cómo es que me fui forjando mi habilidad para tomar decisiones, dependiendo en cada momento de mi vida. Obviamente, desde que tengo uso de la razón, cómo es que yo cuestionaba las cosas y eso me iba dando la pauta para tener una madurez en cuanto a tomar decisiones. Y así me la llevé prácticamente, cuento toda esa historia en mi capítulo hasta los que son 20 años más o menos, porque ya no tenía más espacio para escribir. Y el otro habla más, digo, no tanto de servicio al cliente, sino mi experiencia de cómo es que recibo yo esa parte de experiencia al cliente, desde yo como cliente en las diferentes partes donde estaba, ¿no? Platico ahí historias, por ejemplo, de
que a mí no me gustaba cuando yo iba a una zapatería, que llegaran los vendedores así, y le enseño y este, a mí no me gustaba que llegaran a invadirme, como que no me dejaban observar, ¿no? Entonces, lo ponía sobre la mesa justamente porque decía, hay muchos clientes que así viven, o sea, no les gusta que los estén como que ahí asfixiando, sino quieren llegar a ver qué hay, qué les gusta y sobre eso toman la decisión. Yo fíjate que fue algo muy marcado en esa parte porque hoy en día, por ejemplo, cuando voy a las tiendas, yo ya tengo que tener muy claro lo que quiero comprar, porque ya no voy a observar, sino ya voy directo a lo que voy a comprar. ¿Por qué? Para evitar justamente este tipo de situaciones, Es que te voy ¿no? a decir algo, o sea, el 95% de la decisión de compra ya está tomada antes de que tú entres a la tienda. Sí, Entonces tú ya sabes qué quieres comprar, cómo lo quieres comprar, y al final lo único que haces es, pues, realizar la transacción, y la verdad es que casi todo es emocional, ya después justificas el por qué te lo compraste, ¿no? Pero creo que exacto. esa parte es muy importante. Sí, y esos son mis 2 libros donde yo estuve, pero ahora tú, ¿en cuáles libros estuviste? Yo estuve en el de Mujeres Inspirando Mujeres, Desarrollo Profesional. Estuvo súper curioso porque fíjate que yo llegué a LQI porque justo en pandemia mi esposo estaba muy metido en Clubhouse. Y entonces de repente me decía, oye, es que está Ani Peláez y ella es muy buena y yo creo que harías muy buena química con ella porque hablan como de los mismos temas, ¿no? Y entonces me la presenta y empezamos a conectar Ani y yo, que es una tipaza y la quiero muchísimo. Y entonces de repente ella decía, oye, voy a escribir un libro de mujeres, ¿te gustaría participar? Sí, pues sí, sí me gustaría. Y ahí es donde empiezo con este libro. Y pues fue un journey importante. Ahí hablé sobre el éxito, porque a veces las mujeres tenemos como ese miedito a ser exitosas o nos ataca el síndrome del impostor y esas cosas, entonces hablaba sobre ese tema. Y después viene un segundo libro, una siguiente invitación para escribir en el libro de CX, Servicio y Hospitalidad, que la parte de experiencia de cliente es algo que a mí me apasiona y que me encanta y a lo que me he dedicado durante mucho tiempo. Y ahí es donde hago este libro y escribo sobre los 7 enemigos de la experiencia de cliente, ¿no? Porque estoy convencida de que a veces para poder hacer las cosas bien, pues tienes que saber cómo pasa cuando lo haces mal. Y sobre eso tratan los libros. Y pues bueno, eso es LQI y ese es como donde nos conocimos, pero pues sigue con la historia. Escribimos los libros, ahí todavía no nos conocíamos y luego... Pues realmente el momento, digo, de conocernos se dio en la primera cumbre de líderes que inspiran, fue en Monterrey. Monterrey. Este fue el primer momento, pero aún sin que nosotros tuviéramos contacto. ¿Por qué? Porque obviamente esa fue la primera cumbre y como que cada uno estaba con las personas con las que había escrito. Obviamente porque ya tenías más contacto y estabas como que haciendo esa parte o relacionándote con ellos, ¿no? Sí, porque algo curioso es que nadie nos conocíamos en LQI, o sea, personalmente no nos conocíamos, todo había sido por línea y a distancia, ¿no? Exactamente, sí, porque todo este proyecto nace justamente en pandemia. Entonces, todo el conocimiento o lo que conocíamos de todos era lo que veíamos a veces en las reuniones que teníamos en línea y de ahí era todo. Pero el punto central o principal donde Yara y yo de alguna manera tuvimos más contacto fue en la segunda cumbre de líderes que inspiran. Que Bueno, pero antes de eso quiero decirles que estuvimos en el autobús, nos tocó subirnos al autobús y íbamos con una amiga que también tenemos en común y que queremos mucho, que se llama Gaby Cariño, que si ves esto, Gaby, te queremos mucho. Y entonces íbamos atacados de la risa en el autobús, o sea, pero de verdad, muertos de risa, y como que ahí hubo muchísima conexión y nos empezamos a llevar bien, ¿no? Entonces, creo que ya empezó la magia, ¿no? sí, sí, realmente dio esa conexión que se vio obviamente también detenida porque pues obviamente se terminó la cumbre y pues cada quien otra vez a su casa, a sus mundos. Y pues se vino esto, lo que les decía, la segunda cumbre, pero esta ya era en Colombia. O sea, ya no era aquí en México, nos fuimos a Colombia y allá justamente ya fue el punto de conexión fue el taxi, ¿no? Creo que Porque el transporte público es algo que nos une. sí, porque justamente, obviamente allá en los diferentes lugares a donde teníamos que ir,
pues a veces nos mandaban mensaje de que, oigan, pues yo me voy a ir a tal lugar a tal hora, ya tengo el taxi, ¿quién se va conmigo? Y así. Y ahí es donde empiezo yo, y Ara, obviamente, a convivir un poco más, porque cuando ellas, de hecho estaba Ara y también Pau, que le mandamos un saludo a Pau. Mi querida Pau. Hasta allá, hasta Mazatlán. Pues dicen que tenían espacio en el taxi donde se iban. Dije, pues ahí me voy. Y ya, ese primer momento en el que me subo ya con ellas y ya fue de andar todos esos días que estuvimos en la cumbre con ellas, siempre era, pues vamos para acá y ahí íbamos juntos. Y de ahí empezamos ya como que a relacionarnos más, a platicarnos más de lo que estábamos haciendo. Yo recuerdo que dentro de las pláticas, obviamente, Ara ya había salido de la parte corporativa. Sí. Y yo le decía que yo estaba como que pensándole todavía si daba ese paso o no. Entonces, eran como que muchos temas que ya teníamos en común, que ya empezamos a congeniar, y pues de ahí realmente es donde se da ya esta conexión más cercana, ¿no? Una convivencia ya de estar platicando, pero cuéntanos, Sara, ¿qué pasó después? Porque digo, se acabó la cumbre, igual nos regresamos a México. Sí, seguíamos en contacto y demás, y después nos volvimos a ver en Guadalajara porque debutamos en TEDx, Plaza Fundadores, y ahí también Charlie estuvo dando su charla y yo también. Entonces fue una experiencia súper linda porque debutamos los dos ahí. Recuerdo que estábamos muy nerviosos, practicábamos nuestra charla juntos, ¿no? Y pues bueno, vivir esa experiencia también y juntos estuvo muy padre. Y Charlie hizo muy buena conexión también con mi esposo y eso también estuvo muy cool. Y después de eso ya empezamos a platicar y demás, y después Charlie decide entrar a qué certificación, EXMA. Yo ya había hecho EXMA, yo lo hice en marzo del año pasado. Fui generación 22, ¿y tú, Charlie? Yo fui la 31. La 31. Entonces, sí, otra cosa en la que coincidimos, otro proyecto en el que coincidimos, pero sigue contando, Charlie. Sí, pues justamente, digo, en EXMA yo entro a tomar esta certificación. Obviamente yo no sabía que Ara ya la había tomado, pero Ara pues ya era parte del mundo EXMA, ¿no? Digo, el mundo porque son muchas cosas, muchas certificaciones muy buenas que nos dan muchas herramientas, y sobre todo para los que nos dedicamos a esto. Y dentro de esas pláticas yo le iba contando que, pues bueno, yo tomé igual esta parte de EXMA Speakers, que eran 3 días, si no mal recuerdo, así, de sol a sol, como dicen. Y después yo me meto a otro programa, que es el de Voices. Entonces, sí, Charlie es como de alto rendimiento, o sea, termina una y se mete a la otra de manera inmediata. Y ahora estaba en ese momento, yo me acuerdo que decía que ella como que no lo quería tomar, que se quería esperar y cosas así. Y entonces, digo, en realidad lo que ella quería era que yo probara a ver qué tan bien me iba. para después ir a la segura. Carlos era el piloto. Y pues así fue. O sea, yo me aventé la certificación de EXMA, que fueron 4 meses. 4 meses intensos de demasiado conocimiento, demasiadas herramientas, con expertos que nos dan, que de verdad es impresionante el nivel de conocimiento, ¿no? Y pues para todo esto, cuando yo estuve dentro de esta certificación, yo obviamente estaba con el chisme con Ara de que pues mira, tuve este profesor y me está ayudando con esto y saqué acá, de alguna manera convenciéndola de que el proyecto era bueno. Era bueno, obviamente depende mucho de nosotros, de qué tantas ganas le pongamos, ¿no? Qué tanta acción hagas. Sí, pero desde ahí, o sea, empezamos ya a conversar mucho. Obviamente ella estaba en otro programa de EXMA, no en el que yo estaba, ella estaba en otro que es el de Doers. Y pues obviamente congeniados en muchas opiniones acerca de pues estos grupos que maneja EXMA, ¿no? Lo que dice Fer Sur es el networking, que él es el rey del networking. Es justamente lo que nos generaba todo esto del mundo EXMA.
Y pues de ahí empezamos a convivir más, empezar justamente a decir, pues, ¿qué podemos hacer, no? ¿Qué podemos hacer con tanto que tenemos, con tanto conocimiento? Y de ahí es donde empiezan las conversaciones de este nuevo proyecto que tenemos, ¿no? Sí Porque estuvimos dándole Porque vuelta. además coincidimos con un propósito, o sea, ambos queremos impactar a las personas, queremos ayudar a las personas y también pues tenemos un compromiso de crear un mundo mejor, ¿no? Carlos desde las finanzas, porque es un expertazo en ese tema, y yo desde la parte de experiencia de cliente. Entonces, creo que sumar esos dos elementos es algo que va a ayudar y que genera una transformación real, ¿no? Sí, y es justamente eso, digo, al final de cuentas, yo lo he dicho en muchos espacios, porque a veces decimos que quien tiene el conocimiento tiene el poder, pero pues yo digo, no es así, porque siempre les pongo la referencia de la biblioteca. Les digo, una biblioteca tiene demasiado conocimiento, pero no tiene poder. Tan ni tiene poder que ni siquiera se llena, ¿no? Entonces, digo, aquí sí es que tengas el conocimiento, pero también lo tienes que accionar, ¿no? Y digo, y aquí es importante que les mencione esto porque, como bien les decía en un inicio, llevamos ya algunos meses planeando esto y hace como 3 semanas, Ara me dijo, a ver, pero ya, tenemos que sacarlo porque nada más vamos y vamos y no hacemos nada. Y eso es a lo que me refiero justamente con accionar. De nada sirve tener conocimiento si no lo accionas, si no lo pones en práctica. Y Y pues además literal, si no lo compartes, o así sea, es es. una responsabilidad muy grande cuando tú tienes un conocimiento que sabes que le va a servir a alguien más y que además lo necesita o que le va a ayudar a evolucionar y a alcanzar como su máximo nivel, ¿no? El que no lo compartas y ahí es donde surge todo esto. Sí, y justamente de ahí es, pues, este proyecto, las últimas semanas fue, ¿y qué nombre le vamos a poner? Y ahí nos pusimos, ¿no? Entre los dos. De verdad que no tenemos nosotros hoy en día un equipo que nos ayude con todo. Esto que estamos haciendo es ahora sí que como dicen, nuestra primera vez. ¿Cómo está saliendo? Pues esperemos que bien, ¿no? Creo que ahorita no ha fallado la tecnología, está funcionando, pero nos daba justamente ese nervio porque, digo, tanto para mí como para Ara es el primer en vivo donde pues les estamos mostrando esta parte de un proyecto que empezó la semana pasada con un video sí ya pregrabado, pero esto literal es en vivo. Aquí si nos equivocamos, pues así va a salir, ¿no? Y es justamente eso. Queremos capturar esa esencia de las personas, que no esté mecanizado, que no esté trabajado, que no exista un guión, sino que sea la esencia propiamente, la parte auténtica de las personas que nos traigan obviamente las piezas a la mesa. Y que nos acompañen cada semana, todos los miércoles vamos a estar conectados en un live, por eso queríamos hacer algo completamente diferente, algo en donde no fuera algo pregrabado, editado, sino que fuera en vivo y que fuera tal cual, las cosas como son, ¿no? Queremos un espacio donde se puedan mover emociones, estrategias, decisiones, contradicciones, aprendizajes, errores. Entonces, eso es lo que queremos crear en este espacio, ¿no? Y creo que es muy importante también platicarles un poco de qué es lo que nos mueve. Carlos, ¿qué es lo que te mueve a ti? Pues mira, a mí realmente lo que siempre me ha movido es que la gente esté y tenga conocimiento suficiente para tomar decisiones. Y yo lo veo desde el punto de vista de mi área propiamente, que mi área es un área financiera que no tenemos una educación financiera. En Latinoamérica no podemos presumir de eso. Y eso es lo que me mueve, realmente hacer que la gente adquiera este conocimiento, pero no desde la parte tradicional, que ahí es lo importante. Yo digo, si a mí me hubieran enseñado desde niño, jugando, divirtiéndome de finanzas, o sea, para mí me hubiera enamorado desde niño. Me enamoré ya después, siendo adulto. Pero eso es lo que me mueve, el poder compartir justamente un camino que al final de cuentas yo ya viví y cómo les puedo dar esas herramientas que sean más fáciles, más entretenidas a la gente para que puedan tomar decisiones más precisas. Porque de verdad, el mundo también, entendámoslo,
que el mundo tiene gente que es aprovechada. Y si nosotros no tenemos conocimiento, esas personas aprovechadas van a llegar justamente pues a hacer lo que quieran hacer con nosotros. Entonces, lo que yo quiero es justamente eso. Eso es lo que me mueve, el darles herramientas a la gente desde una comunicación más entendible, más sencilla, para que puedan tomar decisiones correctas y con más información. Qué padre. En mi caso es crear un mundo más humanizado, apalancado por la inteligencia artificial. Hoy sabemos que la tecnología ya está aquí y que estamos rodeados todo el tiempo de tecnología, pero es muy importante el poder tener un enfoque en las personas, crear líderes que sean más humanos, crear empresas que sean más humanas, crear experiencias de cliente que estén humanizadas, aun cuando los canales sean digitales, puedes humanizar las experiencias de tus clientes, ¿no? Siempre poner al cliente en el centro y hablar de las personas que están ahí. Sí, digo, porque al final de cuentas, digo, nadie en esta vida va a poder hacer algo por sí solo, o difícilmente lo va a lograr, ¿no? Necesitamos siempre de personas a nuestro lado para poder lograr cosas, poder lograr sueños, herramientas que nos puedan facilitar. Entonces, creo que eso es sumamente importante el que entendamos. Nosotros estamos aquí para brindarles este espacio para que la gente pueda venir. Si alguien quiere estar dentro de Piezas sobre la Mesa en algún episodio con algún tema en específico, pues simplemente escríbanos a nuestras redes sociales y sin problema. O sea, este espacio es justamente eso, que vengan, nos cuenten sus historias, nos cuenten cómo es que hoy día son en sus trabajos, esa parte que nadie sabe, que nadie conoce. Pueden decir que son muy buenos en el trabajo, que son los mejores, pero como personas realmente, ¿dónde estás? ¿No? Porque a veces nos olvidamos de esa parte, porque obviamente puede ser una parte vulnerable, pero eso es lo que queremos hacer justamente con este espacio, que vengan desde una forma auténtica a contarnos lo que quieran de su vida dentro de esta parte del mundo corporativo, ¿no? Eso es súper importante, así es de que, bueno, pues eso es todo por el día de hoy, porque al final lo que estábamos buscando es poder explicarles el por qué, quiénes somos, cómo nos conocimos, cuál es nuestra historia y saber cuáles son los temas que a ustedes les gustaría estar. Así es de que, Charlie, algo que les quieras decir para cerrar. Pues nada más agradecerles, digo, por ahí he visto en las diferentes redes sociales que sí hay bastantes conectados, viéndonos lo que estamos transmitiendo. Agradecerles que estén aquí y invitarlos también a que se unan a este nuevo proyecto, que es este espacio de permitirles que pongan su voz en Piezas sobre la Mesa y nos cuenten sus historias, porque esto se va a poner cada vez más interesante. Así es. Entonces, bueno, pues esto es Piezas sobre la Mesa y los esperamos para tener conversaciones incómodas el próximo miércoles a las 7 de la noche. Bye bye. Adiós.